con la directora general de la Asociación Perspectiva Constitucional, Betsabe Vélez. ¿Cómo está, Betsabe? Gusto de saludarla. ¿Qué tal? Mucho gusto, igualmente. Bueno, estamos también a la expectativa y por supuesto preocupados porque no ha terminado de conformarse el gabinete ministerial. Quedan pendientes las carteras de Economía y de Justicia. En este sentido, eh, ¿hasta qué nivel puede, por ejemplo, un presidente de la República firmar decretos de urgencia con un gabinete que está incompleto? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, en realidad, en ese sentido es importante comprender qué cosa constituye un Consejo de Ministros, ¿no? Porque cualquier estado de excepción regulado por la Constitución en su capítulo cuarto nos dice que el presidente, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar por un plazo determinado justamente un estado de emergencia, que sería la demanda que tendríamos por esta catástrofe, ¿no? Entonces, habría que evaluar si es una catástrofe o no, pero eventualmente, si así se considerase, habría que hacerlo por acuerdo del Consejo de Ministros. Entonces, aquí cabe la pregunta, ¿qué cosa es un Consejo de Ministros? ¿Qué cosa lo constituye? Y claro, si nosotros revisamos el capítulo 5 del Consejo de Ministros de la Constitución, también nos da cuenta de cómo son los acuerdos válidos dentro de un consejo, y tienen que darse justamente por la aprobación de la mayoría de sus miembros. Entonces la pregunta que aquí cabe es, ¿tenemos todos los miembros? ¿No? Y si hacemos una interpretación sistemática, existe un artículo que indica que justamente no puede haber ministros interinos, ¿sí? Más de 30 días, y no, pues se tiene que nombrar a alguien. Eso nos da cuenta de que siempre la comprensión de un Consejo de Ministros es íntegro, en la medida de que estén todas las carteras ya nombradas. Bajo esa interpretación podemos deducir que ante la falta de nombramiento de la cartera de Economía y de Justicia, sería inconstitucional considerar que bajo acuerdo de Consejo de Ministros, porque no está completo, se está dando una aprobación de este tipo. Lo ideal es regularizar esta situación, nombrar a estos ministros en estas carteras, y así recién se podría dar un acuerdo dentro del Consejo que dé aprobación a un estado de emergencia, ¿no? Ahora, en el tema de la aprobación de normas propias de cada ministerio, ¿estas también requieren del refrendo del Consejo de Ministros para su vigencia, para su entrada en vigencia? Por supuesto. Nosotros tenemos que comprender que todo ámbito legislativo que tiene una cartera, pues debe obedecer a un refrendo de la especialidad, ¿no? Si en este caso hay algunas medidas económicas que se toman, o justamente restricciones, suspensiones de derechos por una ponderación de una situación mayor, lo que se tiene que hacer es definitivamente contar con la aprobación de las carteras en ese ámbito especializado, pero más aún en un estado de emergencia, porque un estado de emergencia tiene la consideración de excepcionalidad, ¿no? Justamente porque hay derechos constitucionales relativos a la libertad, a la seguridad personales, a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y de tránsito, que requieren de la mayoría de sus miembros en la aprobación. Es decir, no solamente Pero no, quienes dar derechos, ¿no? perdón, Betsabe, no solamente estoy hablando de una situación de emergencia, una situación normal, diríamos así, si me permite el término. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que ahí vamos con la primera pregunta. ¿Cuándo está Ajá, constituido un Consejo de Ministros? Podemos entender que a la fecha aún no está constituido porque hay justamente carteras vacantes. Entonces, claro. mientras esto no se regularice, cualquier decreto que se emita desde el Ejecutivo y pase a ser refrendado por el Congreso, necesita necesariamente, ¿no? Importante, tiene que tener su ministro en la cartera ya nombrado. Si no, carece de legitimidad y legalidad, ¿no? Claro. Ahora, Betsabe, eh, ¿cuánta inestabilidad puede generar una situación así, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de normas que puede dictar el gobierno en una, tenemos etapa de emergencia, también hay otras repercusiones que vienen obviamente por la indecisión propiamente dicha de la no conformación de un poder ejecutivo que es fundamental, y más aún por la etapa que estamos viviendo, ¿no?
Por supuesto, coincidimos muchos ciudadanos, ¿no?, que definitivamente no contar con seguridad jurídica ni autoridades legitimadas para justamente regular lo que nosotros tenemos en esto que viene de la pandemia, ¿no? Hace que nosotros estemos en una inestabilidad jurídica bastante peligrosa, porque en primer lugar lo que genera es una parálisis de poder hacer más ejecutiva la gestión justamente del Poder Ejecutivo, ¿no? Se va a paralizar las cosas a menos que se pretenda de todas maneras sacar normativas, pero que van a carecer de respetar el procedimiento debido. Eso en primer lugar, porque eventualmente lo podrían hacer, pero eso no querría decir que eso sea constitucionalmente válido, ¿no? Y a nivel justamente de la circunstancia y la coyuntura nacional, pues nos genera inestabilidad, porque admitir normas que puedan tener aspectos especializados como en economía y finanzas sin un aval de un especialista allí encomendado, pues nos genera una inestabilidad también política y económica, ¿no?, para el exterior. Muy bien. Bueno, Betsabe, yo le agradezco mucho por esta explicación, por supuesto muy didáctica en torno a la conformación de un gabinete ministerial y los alcances que tiene, las facultades que tiene el presidente de la República ya en el desarrollo de su labor. Muchas gracias, Betsabe, muy amable.